Atención a todos los observadores globales. La temperatura geopolítica en el hemisferio occidental acaba de alcanzar un punto de ebullición crítico. Hace apenas unas horas, en una operación relámpago que desafía las normas marítimas convencionales, un contingente combinado de fuerzas estadounidenses ha interceptado y tomado el control total del superpetrolero Verónica en las aguas estratégicas del Caribe. Según la información confirmada por USNI News, esto no fue un simulacro, fue una demostración de fuerza letal y precisa. Elementos de los US Marines, operando en estrecha coordinación con la US Coast Guard, abordaron la embarcación bajo circunstancias de alta tensión, citando violaciones flagrantes a las sanciones impuestas contra el comercio energético de Venezuela. ¿Por qué es esto trascendental? Porque el Verónica no es solo un barco, es una pieza clave en el ajedrez logístico que mueve millones de dólares en recursos prohibidos. La captura de este coloso flotante envía un mensaje escalofriante a cualquier actor estatal que intente eludir la vigilancia naval de Washington. Mientras las imágenes de la operación comienzan a circular, el mundo se pregunta, ¿es este el comienzo de un bloqueo naval total en el año 2026? Para comprender verdaderamente la gravedad de este incidente en el Caribe, debemos dejar de lado la política por un momento y diseccionar la anatomía técnica de este enfrentamiento naval. No se trata simplemente de un arresto policial. Es una colisión de alta ingeniería entre un gigante industrial y la punta de lanza de la guerra naval moderna. Analicemos primero a la presa, el petrolero Verónica. Según los registros marítimos estándar para buques de esta categoría, estamos hablando de una fortaleza flotante. Un superpetrolero típico utilizado para el transporte ilícito de crudo venezolano suele tener una eslora o longitud que supera los 330 metros. Para que se hagan una idea visual, esto es más largo que 3 campos de fútbol colocados uno detrás del otro, o equivalente a la altura del edificio Chrysler en New York. El desplazamiento de estas bestias de acero, cuando están cargadas a plena capacidad, puede alcanzar las 300.000 toneladas. Detener una masa de tal magnitud en movimiento no es como frenar un automóvil. Es un desafío a las leyes de la física. La inercia es tan colosal que si el capitán del Verónica apagara los motores a toda marcha, el barco seguiría deslizándose por el océano durante más de 3 kilómetros antes de detenerse por completo. Esto convierte cualquier maniobra de abordaje en una operación de riesgo mortal. Los equipos de asalto no están abordando un objeto estático. Están saltando sobre un edificio de acero en movimiento que genera su propia turbulencia hidrodinámica masiva. Frente a este leviatán, tenemos a la maquinaria de intercepción de los Estados Unidos, la simbiosis letal entre la US Coast Guard y los US Marines. En esta operación específica reportada por USNI News, la estrella técnica no es un portaaviones, sino la doctrina de Visit Board Search and Seizure, conocida por sus siglas en inglés como BSS. El vehículo principal para esta inserción suele ser el RHIB, o bote inflable de casco rígido de 11 metros. Estas no son simples lanchas. Están equipadas con motores gemelos diésel que generan casi 1000 caballos de fuerza, permitiéndoles alcanzar velocidades superiores a los 45 nudos o más de 80 kilómetros por hora, incluso en aguas picadas. El casco está reforzado con materiales compuestos avanzados para resistir impactos violentos contra el costado de un petrolero de acero. Pero la verdadera alma de esta máquina es la integración de sensores y guerra electrónica. Antes de que el primer marín pusiera una bota en la cubierta del Verónica,
El buque ya había sido desnudado digitalmente. Los buques de la clase Legend de la US Coast Guard, que frecuentemente lideran estas patrullas en el Caribe, operan con el sistema de combate SPS-75, un radar de búsqueda de superficie capaz de detectar periscopios o pequeñas embarcaciones a decenas de kilómetros. Más importante aún es la capacidad de guerra de redes. Durante la operación, los equipos de abordaje llevan sistemas de comunicaciones encriptados que transmiten video y audio en tiempo real al centro de mando. Esto significa que el comandante de la operación puede ver exactamente lo que ve el Marine que está subiendo por la escala de gato en el costado oxidado del petrolero. El armamento desplegado en estas misiones también merece un análisis técnico. Los infantes de marina y los equipos LEDET de la Guardia Costera no portan el equipo de infantería estándar pesado. Utilizan carabinas compactas, como la MK-18 o versiones cortas del M4, optimizadas para el combate en espacios cerrados, conocidos como CQB. Dentro de un petrolero, los pasillos son estrechos, llenos de tuberías de alta presión y vapores inflamables. Disparar un arma allí requiere una precisión quirúrgica. Una bala perdida que perfore una tubería equivocada podría causar una explosión catastrófica, hundiendo tanto a la presa como al cazador. Además, debemos considerar el factor de la inteligencia de señales, o SEIGNT. Es muy probable que, horas antes del abordaje físico, aviones de patrulla marítima, como el P-8, Poseidón o drones de vigilancia MQ-4 Tritón, hayan estado orbitando a gran altitud, interceptando las comunicaciones del Verónica, mapeando su tripulación y confirmando su carga mediante sensores infrarrojos y electroópticos. El petrolero Verónica no tuvo oportunidad. En el momento en que sus radares detectaron a las fuerzas estadounidenses, ya estaba atrapado en una red invisible de datos, sensores y potencia de fuego cinética. Esta incautación demuestra que la maquinaria naval de Washington ha perfeccionado la capacidad de proyectar poder policial a escala militar. No enviaron un destructor para hundir al Verónica. Enviaron una navaja suiza de alta tecnología diseñada para capturarlo intacto. Es una demostración de fuerza controlada, donde la tecnología sirve para deshabilitar y dominar en lugar de destruir. Y es precisamente esa capacidad de asalto quirúrgico en alta mar lo que hace que esta noticia sea tan alarmante para los adversarios que dependen de las flotas mercantes para mover sus recursos sancionados. Bienvenidos al tablero de ajedrez táctico, donde el Océano Caribe deja de ser un destino turístico para convertirse en una zona de operaciones de alta complejidad. La captura del petrolero Verónica no fue un evento aislado ni una coincidencia afortunada. Fue el jaque mate en una partida de ajedrez naval que comenzó días, o incluso semanas, antes de que el primer marín tocara el agua. Para entender cómo se ejecuta una operación de esta magnitud, debemos entrar en la mente de los comandantes del Comando Sur de los Estados Unidos y analizar la doctrina que hace posible estrangular la economía de un adversario sin disparar un solo misil de crucero. La primera fase de esta batalla se libra en el espectro electromagnético y satelital. En la guerra moderna contra el tráfico ilícito de petróleo, el enemigo opera lo que la inteligencia naval denomina la Dark Fleet o flota oscura. Estos son buques que apagan sus transpondedores del Automatic Identification System, conocido como AIS, para desaparecer de los radares civiles. Sin embargo, la Marina de los Estados Unidos no depende de sistemas civiles. Aquí entra en juego la fusión de inteligencia geoespacial.
Satélites de reconocimiento en órbita baja rastrean anomalías térmicas y estelas en el océano, donde, teóricamente, no debería haber barcos. Cuando los analistas de inteligencia detectan un superpetrolero de 300 metros navegando en silencio electrónico en una ruta no comercial hacia Venezuela, se enciende la primera luz roja en el tablero. Una vez identificado el objetivo, comienza la fase de la caza. Aquí es donde la doctrina de la interoperabilidad entre la US Navy y la US Coast Guard se vuelve crítica. Legalmente, esto es un campo minado. Un buque de guerra gris de la Marina tiene autoridad para la guerra, pero tiene limitaciones legales para abordar barcos mercantes en aguas internacionales bajo tiempos de paz. Por el contrario, la Guardia Costera de los Estados Unidos posee una autoridad única de aplicación de la ley que se extiende más allá de las fronteras. Por esta razón, la táctica estándar implica el despliegue de un Law Enforcement Detachment, o LEDET. Estos equipos especializados viajan a bordo de buques de la Marina o barcos aliados, esperando el momento preciso para cambiar la bandera de la operación de militar a policial. Imaginemos el escenario táctico en el momento de la intercepción del Verónica. El comandante de la fuerza de tarea debe calcular la geometría de la aproximación. El objetivo es abrumar los sentidos de la tripulación objetivo. Esto se conoce en la doctrina militar como dominio de choque. No se envía un solo barco. El destructor o el buque de patrulla corta la ruta de proa del petrolero, obligándolo a reducir la velocidad o arriesgarse a una colisión. Simultáneamente, helicópteros como el MH-60 Seahawk realizan vuelos rasantes sobre el puente de mando, creando un ruido ensordecedor y una presión psicológica inmediata. El mensaje es claro: no hay escapatoria. La fase crítica es la inserción. En el caso del Verónica, con una estructura tan masiva, subir a bordo es la parte más peligrosa. Si el mar está agitado con olas de 2 o 3 metros, intentar enganchar una escala de espeleología en el costado del barco desde una lancha rápida es una invitación al desastre. Un resbalón significa caer entre dos cascos de acero que chocan violentamente, lo que garantiza la muerte. Por ello, la táctica preferida para un buque de este tamaño suele ser la inserción vertical mediante fast rope desde un helicóptero. Los operadores se deslizan por una cuerda gruesa directamente a la cubierta principal, asegurando el perímetro en segundos. Una vez a bordo, el equipo de asalto se divide en 2 elementos principales, según el procedimiento operativo estándar de Visit Board, Search and Seizure. El equipo Alfa tiene un solo objetivo: el puente de mando. Deben tomar el control del capitán, el timón y los sistemas de comunicación para evitar que la tripulación envíe llamadas de auxilio o intente maniobras suicidas para embestir a los barcos estadounidenses. El equipo Bravo tiene una misión más oscura y claustrofóbica: la sala de máquinas. Deben descender varios niveles en las entrañas del barco, un laberinto de acero caliente y ruidoso, para asegurar a los ingenieros y tomar el control físico de la propulsión. Existe un riesgo táctico que siempre está presente en estas operaciones contra petroleros venezolanos o iraníes: el sabotaje. La tripulación puede tener órdenes de abrir las válvulas de fondo para inundar el barco o provocar un incendio en la sala de bombas. Si esto ocurre, la fuerza de abordaje pasa instantáneamente de una misión de policía a una misión de control de daños y salvamento. Por eso, entre los Marines y guardacostas, siempre hay especialistas entrenados en ingeniería naval de emergencia. Deben saber exactamente qué válvula cerrar y qué interruptor apagar
en un barco extranjero con etiquetas en un idioma que quizás no entiendan. Pero el juego de ajedrez no termina con la captura física. La fase final es la logística inversa. Un superpetrolero cargado con millones de barriles de crudo no se puede simplemente dejar ahí. La US Coast Guard debe proporcionar una tripulación de presa, marineros calificados que puedan operar este gigante y navegarlo hacia un puerto estadounidense, probablemente en Texas o Florida. Esto requiere un conocimiento técnico supremo. Están conduciendo la evidencia del crimen, una evidencia que pesa cientos de miles de toneladas. Esta operación contra el Verónica revela la evolución de la estrategia de contención estadounidense. Ya no se trata de grandes batallas navales en mar abierto al estilo de la Segunda Guerra Mundial. La guerra moderna en el Caribe es una guerra de constricción. Es una batalla logística donde el objetivo es negar al adversario los recursos financieros que necesita para sobrevivir. Al capturar el barco, Estados Unidos no solo confisca el petróleo, confisca la confianza. Las compañías aseguradoras marítimas internacionales, al ver esto, subirán sus primas a niveles astronómicos para cualquier barco que se atreva a comerciar con Venezuela. El efecto dominó en el tablero es inmediato. Cada capitán de un buque mercante ilegal que lea las noticias sobre el Verónica mirará su radar con paranoia. Cada armador dudará antes de firmar un contrato. Estados Unidos ha demostrado que tiene la inteligencia para ver en la oscuridad y la capacidad cinética para alcanzar cualquier punto del océano. En este tablero de ajedrez gigante, el Verónica era solo un peón, pero su captura ha puesto en jaque a toda la estructura logística de los adversarios de Washington en el hemisferio. La pregunta táctica ahora es, ¿cómo responderá el otro lado? ¿Intentarán escoltar sus próximos envíos con buques de guerra? Si lo hacen, la próxima intercepción no será una operación policial. Será un escenario de combate naval total. La captura del petrolero Verónica en el Mar Caribe ha enviado ondas de choque que van mucho más allá de las costas de Venezuela. Lo que estamos presenciando, según los analistas que siguen los informes de USN y News, no es simplemente la pérdida de un cargamento de petróleo, es un terremoto geopolítico que altera el cálculo de riesgo para tres potencias mundiales: Venezuela, China e Irán. Primero, analicemos el impacto inmediato en Caracas. Para el régimen venezolano, la Dark Fleet, o flota oscura, no es un lujo. Es su cordón umbilical económico. Con las sanciones internacionales estrangulando los canales financieros tradicionales, la venta de crudo a través de transferencias ocultas en alta mar es una de las pocas fuentes de divisas fuertes que les quedan. Perder el Verónica significa perder decenas de millones de dólares en un solo día. Pero el daño financiero es secundario frente al daño psicológico. Esta operación demuestra que la red de seguridad que creían tener en el Caribe ha sido penetrada. Ya no hay rutas seguras. En segundo lugar, debemos mirar hacia el este, hacia Beijing y Teherán. China ha sido históricamente el mayor comprador de este petróleo sancionado, a menudo transferido en aguas internacionales para ocultar su origen. La incautación del Verónica envía un mensaje directo a los corredores de energía en Asia. El corredor del Caribe está bajo vigilancia extrema. Estados Unidos está demostrando que tiene la voluntad política y la capacidad naval para interceptar suministros energéticos antes de que crucen el Atlántico o el Pacífico. Esto obliga a China a reconsiderar la viabilidad de depender de socios tan vulnerables en el hemisferio occidental. El tercer impacto es el que los expertos llaman la guerra de los seguros. Este es un aspecto invisible pero devastador.
El comercio marítimo global funciona basándose en el riesgo. Cuando la US Navy y la US Coast Guard demuestran que pueden y van a abordar buques comerciales, las grandes aseguradoras marítimas internacionales entran en pánico. Ninguna compañía quiere asegurar un barco que tiene una alta probabilidad de terminar confiscado en un puerto de Texas. Como resultado, las primas de seguro para cualquier buque que opere en la periferia de Venezuela se dispararán astronómicamente. Esto hace que el costo de transportar ese petróleo ilegal sea prohibitivo. Estados Unidos no necesita hundir todos los barcos, solo necesita hacer que el negocio sea tan costoso que deje de ser rentable. Además, este incidente reafirma la doctrina Monroe en el siglo XXI. Durante la última década, hemos visto incursiones de buques de guerra rusos y visitas diplomáticas iraníes en la región. Al tomar el Verónica con tal precisión y fuerza abrumadora, el Comando Sur de los Estados Unidos está marcando su territorio. Es una señal de advertencia para cualquier potencia extranjera que intente establecer una base logística avanzada en el Caribe. Washington está diciendo claramente: este es nuestro vecindario y nosotros dictamos las reglas de tránsito. Finalmente, este evento crea un precedente legal peligroso para los adversarios de Washington. Al utilizar una combinación de sanciones económicas y fuerza policial militarizada, Estados Unidos está borrando la línea entre la aplicación de la ley y la guerra naval. Si un barco puede ser incautado por violar sanciones económicas, entonces cualquier buque mercante de una nación rival es un objetivo potencial. Esto eleva la tensión en otros puntos calientes globales, como el Estrecho de Hormuz o el Mar de China Meridional. Los rivales de Estados Unidos ahora saben que sus flotas mercantes son vulnerables y que la Marina estadounidense no dudará en usar tácticas de abordaje agresivas para imponer su voluntad política. Al concluir este informe especial sobre la incautación del Verónica, nos quedamos con una imagen poderosa. Un gigante de acero de 300.000 toneladas, diseñado para alimentar industrias y mover economías, ahora yace impotente bajo la custodia de fuerzas estadounidenses. Este evento nos enseña que la guerra moderna ha evolucionado. Ya no se trata siempre de misiles hipersónicos o de explosiones que iluminan el cielo nocturno. A veces, la victoria más devastadora es silenciosa. Es la capacidad de un Estado para negar recursos, para apagar las luces de una economía rival y para infundir miedo en los capitanes mercantes a miles de kilómetros de distancia. La operación reportada por USNE News fue una clase magistral de coordinación entre inteligencia satelital, fuerza naval y autoridad legal. Pero también abre una puerta a un futuro incierto. A medida que las sanciones se convierten en el arma preferida del siglo XXI, el océano se transforma en el campo de batalla definitivo. Hoy fue el Verónica en el Caribe. Mañana podría ser cualquier otro buque en cualquier otro océano. La pregunta que debemos hacernos esta noche no es si Estados Unidos tiene el poder para detener el tráfico ilegal. La pregunta es: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los adversarios para romper este bloqueo? Y estamos preparados para el momento en que decidan que la única respuesta a un abordaje es abrir fuego. Desde el Centro de Análisis, esto es todo por hoy. Mantengan sus ojos en el horizonte, porque la marea de la historia está cambiando.